Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cómo el papilomavirus activa las proteínas del cáncer? Comencemos la historia fácil. Usted tiene relaciones sexuales y esa fricción genera microlesiones, ¿verdad? La fricción de la penetración del coito genera microlesiones. El hombre es portador de alguna cepa, 16, 18, 31, 33, 45, 52, la que sea. Usted tiene relaciones sexuales y existe esa fricción, genera unas microlesiones en la mucosa, ¿verdad? Del cérvix y también de la vagina, ¿no? Ustedes saben que el cérvix está cerca de la cúpula vaginal. Entonces, esa microlesión en la mucosa, por allí entra el papilomavirus y se deposita en la capa de la base, o sea, la capa basal. Ya les he dicho que el exocérvix, porque la infección comienza en el exocérvix. Ustedes saben que tenemos el exocérvix, que es el cérvix externo que está en contacto con la vagina. Viene la zona de transformación metaplásica, que es el cambio del epitelio de uno a otro. Y viene el endocérvix, que es el que está pegado al útero. Endocérvix pegado al útero. La zona de transformación, que es el cambio de epitelio de plano escamoso, estratificado a cilíndrico, ¿verdad? Entonces, la zona de transformación y viene el exocérvix, que es el que está en contacto con la vagina. Entonces, ahí es donde entra la infección por papilomavirus, en el exocérvix o ectocérvix. Entonces, a través de una microlesión entra el papiloma. Y ya yo les dije que el epitelio del exocérvix tiene 4 capas, ¿verdad? La capa superficial es la que está en contacto acá con la vagina, como ya les he dicho, con la vagina. Y la capa más profunda está en contacto con el endocérvix, ¿verdad? Con la zona de transformación. Porque este epitelio del ectocérvix o exocérvix es este epitelio plano, escamoso, estratificado, no queratinizado. Y el epitelio del endocérvix, el que está después del exocérvix, es un epitelio cilíndrico, ¿verdad? Porque es glandular, productor de moco, ¿ok? Entonces, estamos hablando de cómo entra el papiloma, ¿no? Ahí, cómo genera o cómo activa las proteínas del cáncer. Entonces, ya entró, ¿verdad? Entonces, él no empieza a infectar acá arriba, él empieza a infectar desde abajo. ¿Por qué desde la capa más profunda del exocérvix? Porque ya les dije que ahí están las células madres, las células progenitoras que se dividen. O sea que una célula madre se divide en 2 células hijas. Si hay una célula infectada, madre, produce 2 células hijas infectadas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez que el papiloma entra, y si es una cepa de alto riesgo, es la única que genera activa estas proteínas del cáncer, que son la E6 y la E7. Pero ¿cómo pasa? Bueno, primero entra, ¿no? Infecta la célula, aquí está. ¿Y qué hace en la célula? Primero entra, ¿no?, a la célula, vamos a suponer que está la célula epitelial, ¿no? Que en el fondo no son planas, son planas arriba. Abajo son más o menos ovaladas. Las células progenitoras o las células madres son ovaladas. ¿Verdad? Son 4 capas del exocérvix. Capa basal, parabasal, intermedia y superficial. ¿Ok? Entonces entra el papiloma, entra y llega a la capa basal, porque ahí es donde están las células madres que se dividen, las progenitoras. ¿Ok? Listo. Entró el virus. El virus entra a la célula, al citoplasma. Después de que entra al citoplasma, entra al núcleo de la célula donde está el ADN. Una vez que entre al núcleo donde está nuestro ADN, para que se activen las proteínas que producen el cáncer, ¿verdad?
las proteínas del cáncer, que es la E6 y la E7, el ADN del virus tiene que fusionarse con el ADN, oye, de nuestra célula. Una vez que se fusionan el ADN del virus con el ADN de nuestra célula, inmediatamente se activan las proteínas E6 y E7, que son las proteínas que van a generar la transformación maligna, ¿verdad? Ahora, en una infección transitoria con una cepa de alto riesgo, puede que estas proteínas se activen por un tiempo y se desactiven. Pero cuando son las infecciones son persistentes, que tú cada año te haces Papa Nicolau y siempre te sale, y siempre te sale, y te hacen cauterización y a los 6 meses vuelve y te sale, te hacen otra cauterización y vuelve y te sale, y ya te llevas 5, 6, 7 años con el mismo cuento. Eso es una infección persistente. Después de 2 años ya comienza a ser persistente. Entonces allí esas dos proteínas, E6 y E7, se activan de manera crónica. Entonces, al activarse de manera crónica, ¿qué hacen? La E6 bloquea la P53 y la E7 bloquea la RB. Ahora, ¿qué hacen estas proteínas de nosotros, que las están en nuestras células? La E6 y la E7 son del virus. Se activan y se producen en cantidades alarmantes cuando el ADN del virus se fusiona o se une con el ADN de nosotros, celular, humano. Ok. Empezaron a activarse y a producirse en cantidades alarmantes. ¿Qué hacen estas dos proteínas? Una bloquea la P53. La P53, ¿qué es? Que es el guardián del genoma, es la proteína supresora de tumores. O sea que si tú la bloqueas, vas a permitir que ocurra cáncer. Y la E7, ¿qué hace? Bloquea la proteína RB, que es la que altera el ciclo celular, lo inactiva. Así las células estén infectadas y estén dañadas, porque lo que hace el virus cuando entra a nuestro ADN es que daña nuestro ADN. Y así las células estén dañadas, su ADN, así se reproducen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se activan constantemente, cuando hay infecciones persistentes, las proteínas que pueden llegar a causar cáncer, la E6 y la E7 de los virus, ¿verdad? Estas proteínas, ¿qué hacen? Hacen que la célula crezca descontroladamente. Si crece descontroladamente y crece dañada su ADN, quiere decir distorsionado su ADN, quiere decir que se van a producir muchas mutaciones. Se divide la célula descontroladamente. Van a acumular mutaciones, ¿verdad? Y se puede llegar a generar precáncer o cáncer. Eso es realmente lo que pasa. Entonces, es peligroso las infecciones persistentes. Para mí todo es peligroso cuando es algo malo, ¿verdad? Pero cuando son las infecciones que son persistentes, que son más de 2 años, que el sistema inmune no logra desaparecer, hay que ponerse pilas. Yo me pondría pilas desde un principio, desde que me salga la primera infección transitoria. Yo no voy a esperar ni 6 meses, ni 1 año, ni año y medio, ni 2 años para que el sistema inmunológico decida eliminar o no una infección por papilomavirus. Yo empiezo a actuar. Esa es mi opinión desde un punto de vista de naturopatía y desde un punto de vista médico, porque yo soy médico también, ¿no? Aquí se los dice el rey del colon.